Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Las primeras palabras de un sermón, de una predicación, son elegidas cuidadosamente por un predicador, porque ellas son pronunciadas con la idea de captar la atención al público, al auditorio, y al Señor le plació, Él escogió para este fin unas cuantas paradojas. Usted sabe lo que son las paradojas, ¿no? La paradoja es una figura literaria, retórica, que es una idea que se da, que se dice, contraria a la lógica. Es decir, que es algo contrario. Por ejemplo, él muchas veces utilizó la paradoja diciendo, por ejemplo, que para vivir hay que morir. Eso es una paradoja. Usted sabe muy bien que cuando adquirimos un electrodoméstico o cualquier cosa que vamos a comprar, por ejemplo un auto, lo primero que deberíamos tratar de leer es el manual del usuario, donde seguramente se nos indicará cómo utilizarlo correctamente y también cómo mantenerlo. El fabricante que escribió ese folleto conoce más que nadie, porque él fue el creador de ese aparato, de ese producto. Y el fabricante de todo el mundo es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El fabricante de este mundo es Dios. Sin embargo, muy pocos vienen a cerciorarse, a leer, para averiguar cómo deben manejar sus vidas para llegar a ser felices, y no leen el manual del fabricante. ¿Sabe cuál es el manual del fabricante que nos dejó Dios? La Biblia, la palabra del Señor. Él dejó escrito allí todo lo que el hombre y la mujer necesitan para llegar a ser felices. Lo explica muy bien. La cuestión es que fuimos formados por este mundo, por este sistema, prensados, moldeados en términos de música, en términos de moral, de matrimonios, de divorcios, de movimientos racistas, movimientos machistas, movimientos feministas, formados en el materialismo, en dieta, en cuanto a alcohol, en cuanto a baile, deportes, ética de negocios, ropas, entretenimientos y toda clase de cosas que siempre van trabajando y calando hondo en nuestro interior. El mundo tiene sus propias bienaventuranzas, que no tienen nada que ver con las que dictó el Señor. Pero, por ejemplo, el mundo dice: felices aquellos que no hacen todo lo que tienen que hacer y hacen todo lo que les antoja. El mundo dice: felices los agresivos, porque ellos saldrán adelante en el mundo. Felices los endurecidos, porque la vida nunca les hará sufrir. Felices los que se quejan, porque ellos se saldrán siempre con las suyas al final. Felices los indiferentes, porque sus pecados nunca le preocupan. Felices los explotadores, porque ellos lograrán resultados. Felices los entendidos, porque el mundo ellos saben cómo abrirse paso en el mundo. Felices los buscapleitos, porque harán que la gente siempre los note. Por eso, quien decide ser pobre en espíritu, como dice la palabra del Señor, como el Señor enseña, sufrirá cierta tensión en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. El Señor dijo que la única manera en que usted llegará a ser feliz en su manual es viviendo a su manera y no a la manera que presenta las bienaventuranzas de este mundo. No en la manera en que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy quizás, sino solamente siendo pobres en espíritu. Ahora, si vive de la manera que Él quiere, no solamente va a llegar a ser feliz, sino también vivirá de una manera muy diferente quizás a la que de ahora está viviendo. Hay muchas personas, inclusive hasta muchos cristianos, que no quieren saber nada con vivir con las normas que Dios da en su sermón
del monte. Es indispensable que todo cristiano sea pobre en espíritu. ¿Por qué? Usted preguntará. Bueno, por las siguientes razones. En primer lugar, porque Dios solo trata con los que se humillan ante Él. Cuando hablamos de pobre, acá se refiere el Señor al mendigo. No se está refiriendo al pobre que se levanta todos los días para trabajar y se gana el pan con el sudor de su frente y que tiene una escasa posición económica, no está muy holgado. Se refiere a un pobre que tiene vergüenza hasta de levantar la cabeza para pedir y se encoge sobre su vientre humillándose, porque no tiene absolutamente nada y hasta le da vergüenza vivir de esa forma pidiendo. Esa es la clase de pobre a la cual se refiere el Señor. Bienaventurados los pobres de esa clase, como si fuera un mendigo, en espíritu. Dios se relaciona ciertamente con el quebrantado y humilde de espíritu, con esa clase de persona que se humilla hasta lo sumo. Como leemos en Isaías capítulo 57, versículo 15, anote porque vamos a leer unos cuantos versículos, que dice así la palabra, Isaías 57, 15, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritus arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Gloria al nombre del Señor. Él se relaciona mucho mejor con este tipo de personas. No hay otra opción. Tenemos que venir quebrantados, humillados para poder encontrar el favor de Dios. Y lo repite en Isaías capítulo 56, versículo 2, que dice la palabra lo siguiente. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Hay una versión que se llama la Nueva Biblia Viva que dice, siento inclinación por el hombre de corazón humilde y contrito que tiene reverencia ante mi palabra. Cuando venimos humillados, cuando venimos con un corazón quebrantado, el Señor siente cierta inclinación para poder atendernos. Rescata a los de espíritus destrozados, un espíritu que está hecho pedazo ante su presencia, como lo dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Rescata a los de espíritu destrozado, dice la Nueva Traducción Viviente. Dios jamás desprecia, mi hermano, a los que tienen un corazón hecho pedazos, a los que se encuentran dolidos. Yo no sé cómo será en esta tarde tu posición delante de Dios o cómo te encontrás, pero si tenés un corazón hecho pedazo, quebrantado, el Señor jamás te va a despreciar, como lo dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que lo que quiere el Señor es un espíritu quebrantado ante su presencia, dolido. Al corazón quebrantado y contrito, es decir, un corazón hecho pedazos, Dios jamás lo va a despreciar. Y quizás el pecado, como en el caso de David, fue lo que rompió su corazón y lo hizo 1000 pedazos. Pero ahí estaba llorando, humillado, delante del Señor. Por más que pecó y cometió un gran pecado ante el Señor de adulterio y después de asesinato, vino humillado ante el Señor y le pidió perdón y el Señor lo perdonó totalmente. Dios se identifica o se lleva mejor con este tipo de personas, no con aquellos que creen que pueden hacer algo para poder lograr su salvación, sino con aquellos que se sienten incapaces.
Por eso quiero hacer énfasis en esta palabra, pobres en espíritu. Jesús dice, felices este tipo de personas, los que son pobres en espíritu. Felices los mendigos, destituidos, degradados y postrados espiritualmente. El tipo de persona que es un mendigo en su espíritu, es decir, en su interior, en lo profundo de su ser, no físicamente, no en el área de su alma, sino en el área de su espíritu, aquello que lo relaciona con Dios. Por eso, una persona para ingresar al reino de Dios, primeramente debe considerarse, sin importar cuán rico sea o cuán bien le vaya en esta tierra, en el mundo material, o cuán elevado sea su parte psicológica, en lo espiritual, él tiene que venir y sentirse que está en bancarrota, que es un mendigo espiritual. Algunos, por ejemplo, dicen, sí, yo vengo a la iglesia hace mucho tiempo, o no sé cuánto tiempo hace que usted viene, si bien me falta mucho todavía por cambiar, pero no soy tan malo pastor como aquel hermano, como aquella persona. Tengo por ahí algunas cosas dignas de admirar. Cuando uno dice así o piensa así, todavía no ha llegado a estar en bancarrota espiritual. Todavía no ha llegado a ser pobre en espíritu. Nunca se ha visto como Dios lo ve en realidad. ¿Y cómo lo ve? Como dice Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías 64:6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, es decir, que cuando mostramos lo que la gente quiera que nosotros se vea de nosotros, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. La versión Reina Valera dice, somos como trapo de inmundicia nuestra justicia ante el Señor. Algo desechable, algo que usted tiene que sacarlo rápido de encima. Algunos dicen, yo pasar al frente ante todos y reconocer que estoy necesitado, que estoy en una gran necesidad espiritual. Yo nunca haría eso. Menos humillarme delante de otros. Y que los otros pasen y me pongan la mano para orarme. Yo no soy menos que cualquiera de ellos. Y tratan de compararse a ver cómo andan espiritualmente. Solo lo recuerdo la obra de elección que Él hizo sobre nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 28, Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para aquellos que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Es decir, que cuando Dios nos escogió, no escogió los más sabios, aquellos que tenían una gran capacidad en cierta área de la vida. Dios nos escogió y eligió casi lo peor. Dios solo trata con los quebrantados, con los vaciados de sí mismos, con los pobres en espíritu, con los que reconocen que no tienen nada que no hayan recibido, por eso no se glorían. La segunda razón de que por qué un cristiano tiene que ser pobre en espíritu es porque es la única manera de echar mano a su gracia. ¿Cuánto quieren tomarse de su gracia en esta tarde? Hoy las empresas para poder seleccionar a su personal buscan cualidades excepcionales y que tengan muchas habilidades en el área que lo quieren contratar y que sobre todo puedan desempeñarse bien hablando en público. Pero bíblicamente los beneficiados siguen siendo los pobres en espíritu, aquellos que aprenden a depender de todo, de su gracia, de Él. Por ejemplo, Jacob, en el capítulo 32, versículo 29, tuvo que encarar la pobreza en espíritu antes de que él pudiese llegar a ser usado por Dios. Dice la Biblia que peleó toda la noche con Dios
y finalmente Dios le dislocó la cadera y lo acostó de espaldas, y la Biblia dice luego, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y lo bendijo allí. Esto es fascinante, mi hermano. Dios lo hizo feliz, lo bendijo en su humillación. Deje de pelear con Dios, deje de luchar con Él, ríndase, porque es mejor rendirse ante Él, porque recién ahí viene la bendición de Dios. Isaías no pudo ser usado antes de que fuese pobre en espíritu. Él lamentó la muerte del rey Usías, tan solamente pensaba en su muerte cuando entró al templo a buscar la presencia de Dios, y Dios lo invadió con su gracia al profeta y le mostró quién era realmente importante. Se le reveló a sí mismo como el alto, sublime y que su trono lo llenaba todo. E Isaías en un momento clamó y dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. De repente se vio como Dios lo veía. Encima se acordó que tenía labios inmundos y pudo clamar. En ese momento recién Dios lo bendijo. Hizo que se tomara carbones encendidos del altar y le purificó la boca. Y después escuchó la voz de Dios que dijo, ¿quién irá por nosotros? E Isaías levantó la mano y dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Ahora estaba listo. Gedeón se percató de su incapacidad. Él le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le había dicho en Jueces 6:12, Jehová está contigo. Varón esforzado y valiente. Y él decía, yo no soy muy valiente, estoy escondido aquí tratando de guardar un poco de trigo. Pero no importa, porque te consideraste pobre y el menor y algo insignificante, yo voy a estar contigo. Amén. Y si Dios está contigo, tenés mayoría. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe quién es el hombre con más valor? Aquel que sabe que en sí mismo es insuficiente. Dios lo llevó a una situación límite para que él aprendiera a depender de él. Y vaya que aprendió Gedeón a depender de Dios y Dios a tratar con Gedeón, porque le ponía una señal, después le pidió, no se enoje mi Señor si le pido otra señal, y después, no se enoje mi Señor si necesito otra señal para estar seguro para actuar, hasta que Dios lo llevó a escuchar un sueño de los madianitas que habían escuchado cómo Dios iba a darle victoria a Gedeón. Y allí, con 300 hombres, cada uno con un cántaro, una tea encendida y una trompeta, ganó una batalla contra 145.000 madianitas con todo su arsenal bélico. Gloria a Dios. Amén. Dios lo usó porque él era pobre en espíritu. Esto fue también con Moisés. Moisés fue pobre en espíritu. Y usted conoce bien lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Él estaba tan desesperado y temerosamente consciente de su incapacidad y de su insuficiencia que Dios lo usó para guiar al pueblo escogido. Éxodo 4:13 dijo, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar, como diciendo, Señor, no te confundas, yo no soy la persona que tienes que enviar. Y Dios dijo, no, yo te voy a enviar a vos. Así que lo obligó a ir, porque lo vio como el instrumento escogido para ese momento. Esto también le pasó a David. David tenía un corazón que conformaba a Dios. En un momento, con su pobreza en espíritu, le dijo en 2 Samuel 7:18, ¿quién soy yo
¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Tu mano fue la que me trajo. Me sacó de en medio de las ovejas de mi padre y me pusiste como rey de todo Israel. Gloria a Dios. ¿Por qué lo hizo? Por ser una persona pobre en espíritu. Lo vemos en Pedro, agresivo, arrogante, confiado por naturaleza. Sin embargo, al ver la gloria de Dios manifestada a través de una pesca milagrosa, exclamó en un momento en Lucas 5:8, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, porque soy inmerecedor. Y Jesús dijo: es pobre en espíritu. Este es candidato para ser mi discípulo. El apóstol Pablo llegó a ser pobre en espíritu. Por naturaleza, él no era pobre en espíritu, pero llegó a ser pobre en espíritu. Dice Romanos 7:18 que en su carne no moraba nada bueno. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? En mi carne, acá adentro, no hay nada bueno. Dijo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él llegó a reconocer que era el principal entre los pecadores. Él llegó a ser un blasfemo y un perseguidor y decía: yo no merezco nada de Dios. 1 Timoteo 1:12 al 16 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido, escucha el prontuario de Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Como diciendo, escuchen que esto es muy importante, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pobre en espíritu. Él se consideraba un mendigo espiritual. Si hay un pecador inmerecedor, yo voy puntero. Yo soy el primero de todos. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios. Pablo reconoció que todo lo que humanamente poseía para acomodarse, lo tuvo por basura y lo consideró como pérdida. Colosenses 3, 7 al 8 dice: pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como una pérdida comparado con el supremo valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero por basura, con tal de ganar a Cristo. Siendo un hombre rico en cuanto a posesiones, títulos, honores, idiomas, títulos, dijo: todo esto va al tacho de basura. Prefiero no tener nada, prefiero ser pobre con tal de tener la oportunidad de conocer más de cerca a Jesucristo. Él reconoció que para él nada era suficiente excepto su gracia y que su debilidad fue hecha perfecta porque había alguien que lo fortalecía. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 12, versículo 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia. O se lo traduzco: que mi gracia te sea basta, te sea suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, pobre, insignificante, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Dios sigue usando a los pobres en espíritu.
y trabaja arduamente sobre tu vida para lograr que te mantengas dependiente de su gracia. Dios hará todo lo que esté a su alcance para que logres ser pobre en espíritu, porque Él quiere utilizarte. Nunca te creas más importante que los demás o que eres superior a otros. El mismo Pablo enseñó en 1 Corintios 4:7 lo siguiente: ¿qué los hace más importante que los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si cuando tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te la das de grande? Como si hubieras logrado algo por tu propio esfuerzo. Es mejor mantenernos humilde y pobre en espíritu. La tercera razón por la cual uno debe ser pobre en espíritu es porque Dios detesta al orgulloso y al altivo. La mejor ilustración de esta verdad la encontramos en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho, le estaba diciendo. En otras palabras, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué fue lo que motivó al Señor decir esta palabra? Porque algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Algunos se consideraban mejor que otros. ¿Usted cómo se considera con el que está a la par suya? Es bueno mejor mantener el estado de pobre en espíritu. ¿Quién de los dos tenía más dinero? ¿El publicano o el fariseo? El publicano. Porque el publicano ganaba dinero a expensas de cobrar impuestos a sus propios compatriotas y siempre cobraba un poco de más y así se hacían ricos. Por ejemplo, Zaqueo, Mateo, eran considerados como ladrones en aquel tiempo y que se hacían ricos a costa de cobrar excesivamente los impuestos. Pero note que ser pobre en espíritu entonces no tiene nada que ver con cuánto dinero uno tenga. Es decir, que se puede tener dinero y ser más pobre en espíritu que otro que es considerado muy religioso. Entonces, no todos los carenciados, no todos los indigentes que nosotros vemos en la calle llegan a ser pobres en espíritu, porque no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tiene. ¿Quién encontró primero a Dios? ¿El fariseo religioso o el publicano pecador? El publicano. ¿Quién miraba todas las cosas a través de su propia justicia y orgullo? El fariseo. ¿Halló a Dios? No, porque a los orgullosos Dios los mira de lejos, se esconde. No quiere saber nada con ese tipo de gente. ¿Por qué fue bienaventurado el publicano? Porque halló a Dios, comprendió de corazón su bancarrota espiritual. En su vaciedad clamó a Dios pidiendo misericordia. La felicidad tiene que ver con un reino espiritual, entrar a conocer a Dios, tener un encuentro personal y profundo con Dios. Entonces esta historia
contrasta a un hombre contrito y a otro orgulloso, acercándose los dos para adorar a Dios. Solo el hombre contrito, pobre en espíritu, mendigo, vacío y en bancarrota espiritual, fue el que descendió a su casa feliz. Él sintió en su corazón haber sido perdonado por Dios, haber sido atendido por Dios. Porque la Biblia dice en Santiago 4:10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hoy tal vez se exalte otras cosas, pero la felicidad sigue siendo para los humildes y pobres en espíritu. El mundo dice, tenés que imponerte, debes estar orgulloso de ti mismo, debes hacerte lugar en el mundo, no importando a quién tengas que hacer a un lado para avanzar. Mas Dios dice, cuando usted admite su debilidad, cuando usted admite su insuficiencia, usted no ha terminado, recién ha comenzado en Dios. Pero es la cosa más difícil que pueda hacer jamás, humillarse, reconocerse pobre. Jesús está diciendo que lo que primero usted tiene que admitir es que no puede. Eso significa ser pobre en espíritu. No puedo, Señor. No sé cómo agradarte. El pecado me vence. Quiero, pero no puedo. Piensa en la parábola del siervo injusto, carente de toda pobreza espiritual, en Mateo capítulo 18. Usted lo habrá leído muchas veces. Este debía una terrible fortuna a su señor y lo llamó para rendir cuenta. Imposible de devolver, dijo, hagamos cuenta, a ver cuánto me debes y cómo me lo podés pagar. Y el amo sacó cuenta, vendiéndote a ti, a tu esposa y a tus hijos y a todo lo que tenés. No podés pagar ni siquiera un poco de la deuda que tenés conmigo. Y en el verso 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Qué notan estas palabras? En esta declaración se nota que este hombre no era pobre en espíritu. Porque el pobre en espíritu que dice, no puedo, Señor, no puedo. Si te das cuenta, no puedo pagarte. Pero él decía, tenés paciencia, Señor, dame tiempo, te lo pagaré todo. Está diciendo, puedo hacerlo. De alguna forma me lo voy a arreglar, voy a ver cómo hago, pero te lo pagaré todo. Eso significa que no era pobre en espíritu. En otras palabras está diciendo, dame tiempo. Yo quizás tenga algún recurso por ahí, te lo pagaré todo. Jesús está diciendo en esta parábola, cuán necio es decirle al Señor, tan solamente sé paciente y te lo pagaré todo. Ser pobre en espíritu significa reconocer que no tengo recursos, ni orgullo, ni seguridad propia, ni confianza en mí mismo. Debo haber sido vaciado antes de que Él pueda de alguna forma llenarme. Esta es la forma de vivir, tan solamente para poder llegar a ser salvo. Si no muero a mí mismo, a mi orgullo, no puedo vivir. El ruego de esta persona fue lo que hizo que el dueño se conmoviera y fue movido a misericordia. El ruego, no las buenas intenciones del deudor. Las buenas intenciones delante de Dios no sirven, sino humillarse y rogarle. Por eso fue movido a misericordia y le perdona la deuda. Pero al no ser pobre en espíritu, él no pudo repetir el hecho con su consiervo que tenía una insignificante deuda con él. Nunca dé lugar al orgullo, nunca desplace a Dios de su vida creyendo que Él no ve nada, porque a los altivos Él los rechaza, los mira de lejos.
El pobre en espíritu vuelve a repetir la historia en otros, porque considera que como él merecen de gracia y misericordia. La cuarta razón y la última por la que debemos ser pobres en espíritu es porque no existe otra manera de poder entrar a su reino. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Jesús no está diciendo que este es el camino al desastre. Jesús no está diciendo que tampoco es un camino a la depresión, sino es el camino a la bienaventuranza. Bienaventurados, bienaventurados. ¿Por qué es una bendición? Porque es la única manera de llegar al cielo, mi hermano. Miren nuevamente Isaías capítulo 57, verso 15. Ahora sí se lo leo en la Reina Valera 60. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. No hay orgullosos en el cielo, ni siquiera uno, sino solamente está lleno de pobres en espíritu, quebrantado de corazón. Todo el pecado está arraigado, mi hermano, en el orgullo. Por eso cayó el diablo. Hasta que las personas no se despojen de su orgullo, jamás podrán entrar. No habrá disposición para que Cristo les abra la puerta de los cielos. El cielo no es de los orgullosos, es de los pobres en espíritu. Dios detesta el orgullo. Ni en el cielo, ni en su reino son bienvenidos los altivos de espíritu. La razón de por qué esta es la primera bienaventuranza en mencionar de parte del Señor es porque es la base para todas las bienaventuranzas que vendrán después. Escuche lo que dijo Jesús en Mateo 18, versículo 1 al 3. En aquella ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús cuál de ellos ocuparía el cargo más importante en el reino de los cielos. Qué pregunta, ¿no? ¿Quién, Señor, te parece que entre nosotros es el mejor, el superior? Jesús llamó a un niño de los que estaban por allí y lo sentó en medio de ellos y entonces le dijo: si no se vuelven a Dios arrepentidos de sus pecados y con la sencillez de niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Hasta que una persona no coloque su orgullo en el polvo, no podrá salvarse jamás. Inclusive Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Y quizás tu corazón está lleno de orgullo, Dios no te puede llenar. Nunca viviremos hasta que no admitamos que estamos muertos espiritualmente. Si usted fuera un mendigo que encontró pan, ¿sería capaz de ocultarle esa noticia a otro mendigo que está muriéndose de hambre? Hay una historia muy hermosa en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 3 al 10, donde 4 leprosos estaban muriéndose de hambre a las afueras de la ciudad. Adentro de la ciudad, como estaba sitiada, se estaban comiendo entre sí. Era tanta la hambruna que los leprosos dijeron: si entramos morimos, si nos quedamos acá morimos. ¿Qué tal si vamos al campamento enemigo a ver si nos perdonan la vida? Si nos perdonan vivimos, si no, bueno, nos matarán. Pero nos quedamos acá y morimos igual. Así que fueron los 4 leprosos. Cuando llegaron, encontraron todas las tiendas del campamento de los ejércitos que estaban todas enteras y con todas las cosas adentro, mas el ejército había huido. Dios puso en fuga todo ese campamento enemigo y encontraron comida y dice que comieron hasta saciarse, hasta no dar más. Y encontraron piedras, encontraron oro y plata, y ¿sabe qué hicieron? La escondieron. ¿Cómo es el hombre, no? De no tener nada, ahora estaban escondiendo plata y vestidos y un montón de cosas. Y dijeron: no podemos quedarnos acá
mientras hay una ciudad muerta de hambre que se está muriendo de hambre, y nosotros tenemos buena noticia. Nos van a castigar si nos encuentran que no dijimos nada al amanecer. Vamos, ahora tenemos que ir corriendo. Y cuando fueron, contaron las buenas noticias, no le creían. Pero después se decidieron y fueron y vieron que había comida. Gloria a Dios. Eso es lo que es el Evangelio. Alguien que estaba muerto de hambre, que estaba en miseria, que estaba a punto de morir y fue alcanzado por la misericordia y la gracia de Dios, y le cuenta a otros cómo Dios los sació, cómo Dios hizo un milagro. Pero hasta que no seamos pobres en espíritu y reconozcamos nuestra miseria, Dios no nos puede usar. Jesús dijo, feliz el mendigo espiritual, el que sabe que no tiene absolutamente nada y que lo necesita definitivamente todo, que depende de los recursos de Dios para vivir espiritualmente. Mi amigo, esta sigue siendo una virtud muy difícil de encontrar en estos días en la sociedad, ser pobre en espíritu. Nadie puede lograrlo a menos que se rinda al Señor y que éste le asista con su gracia, si no es imposible. Aún sigue siendo requisito fundamental para entrar al reino de Dios. Quizás hay muchos pobres materialmente, pobres psicológicamente, pero no existen pobres en espíritu a menos que vengan a Dios y acepten los términos de su reconciliación. Dijo Pablo, reconciliados con Dios, pero los términos los pone Él. ¿Cuál es el término de reconciliación? Necesito, en primer lugar, que te consideres pobre en espíritu.